Saludos, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este espacio Luz a las Naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este maravilloso día. Te deseo una tormenta de bendición para ti y para los tuyos. Vamos a ir directamente a lo que hemos venido a hablar en este momento. Y es que he estado indagando, me he estado focalizando esta semana en estudiar el judaísmo del Segundo Templo. Ya hemos dicho anteriormente que el judaísmo, en el trayecto que ha caminado, en el trasfondo histórico, ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando y ha ido adaptando cosas que en el primer judaísmo del primer templo, valga la redundancia, no existían. Por ejemplo, en los tiempos de Esdras vemos como el escriba Esdras endurece un poco el matrimonio mixto. Ya vemos y hemos dicho anteriormente que el judaísmo es una religión más que una religión, no simplemente es una religión, ha ido adaptando y endureciendo sus leyes, pero hay un porqué de las cosas. El problema que nosotros tenemos, en este caso los occidentales, de nosotros interpretar las escrituras, simplemente lo interpretamos de una manera teológica. Y para tener una amplitud de la misma o un conocimiento más amplio de la misma, nos olvidamos de estudiar su trasfondo histórico, cultural o su contexto. Cabe mencionar también que no nos debemos de olvidar jamás que las escrituras pues tuvieron un auge también religioso, político, culturalmente. Por lo tanto, en cada etapa que se escribe, dicho autor escribe su libro y plasma su idea, tenemos que estudiar su trasfondo histórico, porque hay muchas cosas que hoy en mismo día se dice, muchas cosas descabelladas, que no tienen ni pie ni cabeza por lo que hemos explicado anteriormente. Como no se conoce el trasfondo histórico, por lo tanto, se tiende a malinterpretar el autor de ese libro, sea Isaías, sea Jeremías, sea cualquier libro histórico, y no digamos también el Apocalipsis de Juan, que dicho sea de paso, la literatura que se leía más que todo en fuente o en círculos rabínicos de su época, estamos hablando del judaísmo del Segundo Templo, era el Apocalipsis de Enoch, o los Apocalipsis, que trozo que escribieron los profetas, ¿sí? Cuando la gente hoy en día, más que todo en el occidente, tú le dices que el Apocalipsis de Juan no es el único Apocalipsis, que más o menos se dice que hay 43 Apocalipsis, pues le da un patatú fácilmente. Y es que sí, hay más Apocalipsis. Juan, el Apocalipsis de Juan no es el único Apocalipsis. Nosotros conocemos mayormente lo que estaban o estamos en ese entorno, no sea cristiano, etc, etc, el Apocalipsis de Juan, porque es el único que estudiamos, es el único mayormente que nos llegó a nuestras manos, en nuestra comunidad religiosa, es el único que lee, pero hay más. Y el segundo judaísmo, o el judaísmo del Segundo Templo, más que todo, utilizaban la literatura, pero no simplemente utilizaban literatura de los 5 libros de Moisés, no simplemente utilizaban algunos profetas, ¿no?, de su época, después de su época, perdón, sino que utilizaban literatura apocalíptica. ¿Y cuáles son los libros apocalípticos que no nos llegaron en nuestras manos y que los rabinos en su época estudiaban también, aparte de los 5 libros, etc, etc? Y esto, uno de ellos es los apocalípticos o los libros de Enoch. Primera
de Enoch, ¿no? Que fue redactado, según se cree, en el siglo III antes de nuestra era común o antes de Cristo. Por lo tanto, ya tenían literatura apocalíptica. En los tiempos de Jesús también estaban circulando, dicho sea de paso y valga la redundancia, porque estamos hablando que esto fue redactado, empezaron a redactarse estos libros, los llamados libros apócrifos del Antiguo Testamento. Ojo con esto. No estamos hablando del Nuevo Testamento, libros apócrifos, que quiere decir, apócrifo quiere decir oculto, prohibido. Pero, ¿prohibido a quiénes? Porque hemos dicho que los 5 libros de Moisés eran estudiados en ese entonces por los rabinos, y esto pues se lo transmitían las enseñanzas al pueblo y algunos profetas, ¿no? Isaías también era estudiado y también era uno de los libros más importantes de esa época, el judaísmo del segundo templo. Pero habían libros que era prohibido decirlo incluso en público, que estos libros eran estudiados simplemente por los iniciados. Estos libros ya hemos dicho que son los libros apócrifos, conocidos como los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y en estos libros apócrifos estaba Enoch, que era la literatura apocalíptica que se leía no en público, sino de manera privada, y no por cualquiera. Se estudiaba, por cualquiera estudiaba estos libros, sino por iniciados. Por lo tanto, vemos aquí, ¿no?, que esto, cuando dice apócrifo, oculto o prohibido, está diciendo prohibido a aquellos que no están capacitados para estudiar o leer estos temas, o decir o hablar estos temas. Por lo tanto, también hay una regla hermenéutica en los rabinos que dice, una de ellas, que son 37, ¿no?, o algunas cuantas, que dice que estos libros o temas, muchos temas que son pues libros que pueden confundir al pueblo, no se tenía que decir en público, tenía que ser gente ya iniciadas en el tema, ¿sí? Por lo tanto, este tema o los libros apócrifos, cuando dice libro apócrifo, tache bien esa palabra, no quiere decir que no se podía hablar, se podía hablar, pero con personas entendidas en el tema, capacitadas en el tema, porque eso podía, una persona, imagínense que llega esos libros y esos temas de dragones, de bestia, de los ángeles, los vigilantes del cielo, etc., que no entendía esos temas, podían malinterpretar el asunto. Entonces ellos se cuidaban de hablar estos temas en privado, ¿sí? En privado, entre más que todo 2 personas. ¿Qué más? Por ejemplo, está también en esos tiempos, en la era del judaísmo del segundo templo, se hablaba también del libro de los jubileos, y ustedes lo pueden ver, los libros apócrifos del Antiguo Testamento, por los libros, algunos tomos, que tengo algunos, no lo he pillado todo, que están escritos por Alejandro Díez Machado, Alejandro Díez Machado, que son 6 tomos, van por el 6, yo creo que va a salir el 7, y hablan de todos estos libros apócrifos del Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden comprar, pueden indagar sobre ello. Por lo tanto, estos libros eran mayormente lo que estaban circulando, estaban siendo redactados. Ya hemos dicho que estos libros eran redactados desde el siglo III a.C., ¿no? Antes de Cristo estaban circulando estas ideas de los apocalípticos. Existen libros apocalípticos de Abraham, de Isaías, de Enoch, valga la redundancia, de Esdras, de Daniel también. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis de Juan
Juan el apóstol o Juan el presbítero, según se cree que no fue Juan el apóstol que escribió el libro del Apocalipsis, sino uno de sus discípulos. Pero ese no es el tema ahora. El tema es que este libro que nosotros conocemos, que está en el Nuevo Testamento, el último del todo, no tiene pérdida alguna, fueron escritos finales del siglo I, principios del siglo II, ¿sí? 90, ¿no? Años 100, 90 por ahí. Por lo tanto, vemos aquí que este libro trata, cuando usted lo lee, estoy hablando del Apocalipsis de Juan, cuando usted lo lee de una manera detenida, sin prisa, usted se da cuenta que este libro trata de recopilar o recopila, ¿no?, versículos de profetas anteriores, llámese Daniel, Ezequiel, y usted ve que cuando usted hace la comparación, el paralelismo es mucho, es inmensa. Este autor que escribió Juan el apóstol, que escribió, o el presbítero Juan, escribió el Apocalipsis de Juan, sabía muy bien estos temas del Apocalipsis. Por ende, ustedes pueden ver fragmentos escritos de muchos profetas del Antiguo Testamento y de libros apócrifos, llámese Enoc, ¿no? Primera de Enoc, que habla de los vigilantes y de los millares de los ángeles que van a venir a la tierra, etc., etc., ¿no? También lo habla el Apocalipsis de Juan. Daniel habla de la bestia, también lo habla el Apocalipsis de Juan. Se cree que este autor, vuelvo y reitero una y otra vez, conocía muy bien el trasfondo histórico de los libros apocalípticos de su época, ¿sí? Tenía un conocimiento, podía desenvolverse muy bien sobre estos temas y trata de recopilar y lo plasma y lo escribe, lo que nosotros hoy llamamos como el libro del Apocalipsis de Juan, ¿sí? Por lo tanto, ya hemos dicho que esta literatura apocalíptica estaba ya pululando, circulando, siendo redactada, o cuando fue redactada, primero fue oralmente, luego pues, y digo que estas enseñanzas eran transmitidas oralmente, generaciones tras generaciones, ¿sí? Eran transmitidas oralmente, fue redactada de una manera escrita. Entonces vemos aquí uno de los libros que voy a utilizar para hacer hincapié sobre este tema del judaísmo del segundo templo. Uno de estos es el judaísmo clásico. Otro de los libros que lo tengo aquí en Kindle es el ambiente político del judaísmo del segundo templo. Valga la redundancia, otra vez le voy a también explicar que hay que estudiar el trasfondo político para tener una mejor aclaración de lo que estaba pasando y no decir pues las cosas a la ligera, ya que lamentablemente veo muchas personas diciéndolo primero y que escucha de otro y lo vive repitiendo una y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y no indaga a ver si es cierto o no. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Cuando se detona o hay guerra, terremoto, hay hambruna, etc., pues se despiertan las alarmas de muchas personas buenas, religiosas, dogmáticas, en este caso, se despiertan las alarmas cuando escuchan terremoto, guerra y tal. Pero eso pasaba también en el ambiente que se estaba viviendo en el judaísmo del segundo templo. Por lo tanto, estaban a la expectativa de que el fin de los tiempos se estaba acercando, ¿sí? Y para ellos también era principio de dolores. Por lo tanto, estaba siendo constantemente esto divulgado del apocalipsis, del fin de los tiempos, pero ellos veían el fin de los tiempos como una oportunidad de que la corrupción, ¿no?, se iba a acabar, la enfermedad, la muerte se iba a acabar. Hoy en día creo que tenemos también esa perspectiva
Y todo eso iba a acontecer y se iba a acabar. Y ese fin de los tiempos habla de un final, de un periodo corrupto y que iba a darle apertura a un nuevo mundo, a un nuevo sistema. ¿Sí? Entonces ellos estaban también a la expectativa, estamos hablando del judaísmo, ¿no? Post-exílico. También antes del exilio, estando en el exilio, tenían esa esperanza, tenían que tener una palabra de esperanza. Por eso muchos salmos, ustedes ven que fueron escritos, muchas escrituras de esperanza fueron escritas, redactadas en el exilio de Babilonia, ¿sí? La era también de esto del mesianismo, que es muy importante entenderlo, que en el judaísmo se desarrolla del segundo templo y después de la destrucción del templo de Salomón en el año 70 después de Cristo, se desarrolla o evoluciona el tema del mesianismo. No simplemente ya vemos ese desarrollo, un mesianismo davídico o un mesianismo político, porque el mesianismo que se tenía antes del post-exílico, antes del exilio, era un mesianismo más que todo también político, ¿no? Davídico, un mesías del linaje de David, aunque se espera un mesías del linaje de David, pero ustedes lo pueden notar, este periodo que estamos tratando, estamos viajando en el tiempo, donde los discípulos de Jesús, como creían que Jesús era el Mesías, ¿no? El escogido, ellos tenían una estructura mental judía de un Mesías político. Y no hay que juzgarlo, porque el Mesías político iba a venir del linaje de David y iba a ¿qué? A restaurar el reinado de Israel. ¿Sí? Dios iba a escoger este Mesías políticamente, ¿no? Con millares de ángeles o con millares de soldados, y iba a sacar que el imperio que estaba situando o estaba gobernando en aquel entonces en territorio israelí o israelita. ¿Y quién era que estaban gobernando en ese entonces? Bueno, primero pasó los griegos, ¿no? En el territorio israelitas, después pasaron los romanos, ¿no? Y en esos transcursos de periodo de tiempo que se estaba viviendo en Israel, en ese respiro, ¿no? En ese ambiente incómodo para ellos, estaban constantemente a la expectativa del Mesías. El Mesías tiene que venir sí o sí, pero va a venir a sacar a nuestros enemigos, va a venir a sacar a aquellos que nos están maltratando, nos están torturando, están poniéndonos un impuesto, ¿no? Un impuesto superior a lo que debemos de pagar. El reino de los cielos va a venir y se va a establecer aquí en Israel y va a acabar con esta corrupción, va a acabar con el imperio que esté en aquel momento, y nosotros vamos a reinar desde Sión, saldrá la Torá, porque tenían una esperanza, o tienen todavía una esperanza, pero más que todo de independizarse, ¿no? Hacerse pues independiente de los imperios que estaban, vuelvo y repito, gobernando en aquel entonces. Entonces, ustedes pues se fijarán cuando Pedro le dice, y sus discípulos le dicen a Jesús, ¿cuándo restaurará el reino? ¿No? Señor, ¿cuándo? Y Jesús le dice, no está de vuestras sazones saberlo, sino que está en la voluntad del Padre. Porque ellos tienen ese programa, siendo judío, con una programación mental, una ideología mental de el Mesías, de la descendencia del linaje de David, iba a venir como David hizo, ¿no? Que conquistó Jerusalén y sacó a sus enemigos, según las escrituras, de Jerusalén, de Israel, hizo una limpieza, ¿no? Y Dios puso a sus enemigos por debajo de sus pies, y Dios destruyó a sus enemigos, y etc, etc. Es la misma manera que ellos tenían, que el Mesías iba a venir del linaje de David a sacar a los enemigos. Entonces, no culpemos a los judíos, porque ellos tienen o tenían esta mentalidad, ¿no? Mesías físico, espiritual también,
que iba a sacar a sus enemigos, iba a ser un mundo mejor para todos, ¿sí? Entonces vemos constantemente cómo también Pedro en muchas ocasiones, en una de ellas, niega a Jesús. Y si nosotros leemos el trasfondo histórico, ya hemos dicho, las cosas toman un poco más de sentido, de razón, ¿no? Hemos dicho lo que tenemos que estudiar y aprender a estudiar y visualizar y ponernos en la situación que ellos estaban viviendo, la desesperación que ellos estaban viviendo por un Mesías, por una manifestación mesiánica y apocalíptica también a la vez que los favorecía a ellos, etc, etc. Por lo tanto, la desesperación, ¿no?, lleva a tratar de acelerar esa venida, porque estoy desesperado o desesperada, necesito un refugio, necesito pues alguien que nos salve de este asedio, de esta incomodidad. Por lo tanto, vemos aquí cómo también Pedro, volviendo a la historia de Pedro cuando niega a Jesús, y yo digo algo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero pongan en su comentario abajo en su cajita, también me ayudan a divulgar y que este video no se quede simplemente entre yo y YouTube, ¿no? Que lo pueda mirar y pueda opinar más personas con coherencia, siempre y cuando y con argumentos, porque a veces queremos debatir o dar nuestra opinión sin argumento, ¿no? Y seguimos lógica de otro y palabra de otro que no vienen al caso, pero centrémonos aquí. Entonces vemos lo que se está viviendo cuando Pedro niega 3 veces y Jesús le dice 3 veces me negará, ¿no? Pero muchas personas dicen cobarde Pedro, que Pedro fue un cobarde, y yo diría lo contrario. Pedro no negó a Jesús por cobardía. Pedro niega a Jesús más que todo por decepción. Se sintió decepcionado porque él entendía, ya hemos dicho, un Mesías que viene a salir o a sacar a nuestros enemigos, como lo hizo David, un Mesías victorioso. No se imagina un Mesías siendo torturado, escupido, maltratado. No le cabe en la mente a un judío, más que todo de Galilea. ¿Por qué? Porque históricamente también, según se dice, los galileos eran una provincia de la tribu, de la nación de Israel, en este caso, una tribu muy nacionalista, según se cree. Por ahí salen los celosos, o como lo menciona Flavio Josefo, los celotes, ¿sí? Los celosos de la ley, ¿no?, que querían independizarse de cualquier imperio que entraba a su territorio, y lo hacían, según se cree, de forma violenta, ¿sí? El pensamiento, la ideología de este grupo, hemos dicho que en la época también del segundo templo existían diversidades de grupos o sectas religiosas. Estamos hablando de entre ellos los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios de Qumran, que se van a la cueva de Qumran, etc, etc. Entonces había mucha tensión, mucha división, ¿sí? Entonces un grupo pensaba de una manera, otro grupo pensaba de otra manera, los fariseos pensaban distinto a los saduceos distinto a los fariseos, y en el fariseísmo también habían diferentes ideologías y diferentes academias de interpretar las escrituras, y era bueno, fragmentación tras fragmentación unas a otras. Eso es lo que pasa también en el cristianismo. El cristianismo también está muy fragmentado. En el libro de los cristianos derrotados de Antonio Piñeiro también habla de eso, de que el cristianismo y las variaciones del cristianismo, ¿no? Hay muchas variantes hoy en día también, muchas opiniones y muchas maneras de interpretar las escrituras diversas, ¿no? Y nos vivimos matando unos a otros, no tenemos tolerancia, no tenemos a veces coherencia con lo que decimos, no respetamos la opinión de los demás, ni la opinión de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, eso ha llevado a tantas fragmentaciones, a tantas guerras también religiosas,
y teológicas, debates teológicos que muchos de ellos son, lamentablemente decirlo, son muy estériles, no llevan a nada, sino más a crear muros. Y nosotros los seres humanos estamos para crear puentes y no muros, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, lo hablo por esto, porque he visto muchas cosas en las redes sociales un poco incómodas, sí, muchos debates que no vienen al caso. Entonces, los galileos, una revuelta en el siglo VI, si no mal me recuerdo, siglo VI después de Cristo, hubo una revuelta, una revolución de Judas el Galileo, ¿sí?, contra Roma. Entonces esta revuelta, pues los romanos ganaron, ¿no? Y mataron a mucha gente, entre ellos Judas el Galileo, y constantemente había, ¿no?, también esta declaración también de los Mesías. Eso pasó antes. Estas declaraciones mesiánicas constantemente, estamos hablando, vuelvo y reitero, del siglo o del judaísmo del segundo templo, que constantemente se declaraba un hombre como Mesías. Esto pasó antes y después de Jesús. Moisés, por ejemplo, o Simón el mago, fue uno de ellos, ¿no? Y habla también Shabbatai Isbi, creo, también. Y muchos personajes antes de Jesús, después de Jesús, fueron constituidos, nombrados como Mesías. Y muchos de ellos, ¿sabe lo que pasó? También lo crucificaron, lo mataron. ¿Por qué? Porque el imperio que estaba para impedir, ¿no?, una sublevación en la nación, para impedir pues una rebelión, ¿qué hacían? Mataban a sus líderes y a sus seguidores. Esto históricamente está ahí, ¿sí? Mataban a su Mesías que se declaraba Mesías, que era rey ungido, no escogido, era Mesías muerto por el imperio, en este caso romano, y también los griegos, porque la crucifixión históricamente, según se dice, lo empezaron los griegos, ¿no? Y esta costumbre le siguió el imperio romano. Entonces, según se dice, los griegos crucificaron más de 2000 o 2000 personas cuando se declaraban pues ungido Mesías o rey. ¿Por qué? Porque querían evitar esa rebelión, esa sublevación, ¿sí?, de los pueblos. ¿Qué más? A ver, tengo otro libro que se titula El judaísmo del segundo templo. ¿Cómo se llama? El autor es italiano. Historia del judaísmo del segundo templo. Eso también lo pueden buscar en internet, y todo esos libros lo vamos a tratar poco a poco. Y ese libro trata de el bien y el mal, la lucha del bien y del mal, ¿no? Del mal, perdón. Y el contexto en que los judíos vivían y la posible adopción del helenismo, de esta ideología helenista, ¿no? Porque sabemos también que muchos judíos, sea en la diáspora en Egipto, sea en la diáspora en otro lugar que no sea Israel, y en Israel, en Judá, pues se helenizaron y tenían un pensamiento helenista. Todo esto lo vamos a tratar, Dios mediante, cómo fueron evolucionando muchos temas, ¿sí? Cómo se fue también endureciendo la Torá, los mandamientos de Dios, ¿no?, por los rabinos posteriores, cómo fue constantemente evolucionando, cómo se fue adaptando el judaísmo en la época que vivían, cómo fueron, ¿no?, llegando a temas, por ejemplo, de sustitución. Ya vemos que el segundo templo de Salomón no existe. En el año 70 fue destruido por Tito, creo, en el año 70 después de Cristo, y ellos tratan de adaptarse a esa época,
sin el templo, porque hemos dicho, también la Biblia habla que los sacrificios, alguna fiesta, algunos rituales lo tenían que hacer en el templo, y si no existe el templo, pues no se puede hacer. Por lo tanto, ¿cómo se la ingenia el fariseísmo, el judaísmo del segundo templo para sustituir estas cosas, para no desaparecer como nación? Se tiene que implantar nuevas ideas, ¿no? Sin perder su esencia, según se dice, nuevas ideas, adaptarse a su tiempo para no desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un libro que dice, si muere el pueblo, si muere una nación, también mueren sus divinidades con ellos. Entonces, claro, ¿cómo podemos vivir, ¿no?, en este caos sin perdernos como nación? Sin perder nuestra identidad como judío. En este caso, la circuncisión, muchas cosas, rituales, que ellos más adelante adaptan para no perderse como nación, para no perder su identidad como nación, para seguir, ¿no?, siendo el judaísmo, para seguir practicando el judaísmo sin perderse, y incluso estando el segundo templo, ¿sí? Porque muchas leyes, vuelvo y retiro, dependían del templo de Salomón, porque se hacían ahí y llegaron a sustituir. Entonces, todas esas cosas las quiero hablar detenidamente. Y otra cosa también que quiero informarle es que estoy pensando o cambiarle, a ver si me dan una idea a ustedes, cambiarle el nombre al canal, o ya que desaparezca y hacerme otro canal, que lamentablemente con los temas que quiero tratar como que no encaja el nombre que tengo. Entonces quiero hacer un canal que sea dirigido la Biblia dentro del contexto histórico, como que sea un tema enfocado en historia de la Biblia, en los mitos, en la mística, etc, etc. Pero quiero que vaya un nombre de acuerdo a lo que quiero hacer, y quiero también pedirle pues una idea, que me den una idea. A ver, pero ojo con esto, que el canal que quiero abrir, o el nombre que le quiero poner, el nuevo nombre, no sea un canal de divulgación con el propósito de implantarle mi fe o lo que sea, sino que sea un canal no convencional, ¿no? Eso es lo que quiero, no convencional, que no me limites o no me limite, perdón, a que si quiero hacer un video de tal tema, pues algunos ya saben, religioso, que vayan en contra de no, tiene que ser un canal o una divulgación de la Biblia no convencional, sin tratar de convencer a nadie, de convertir a nadie. Ese yo quiero pues mi enfoque de momento. Entonces quiero saber su idea, a ver qué dicen cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, pues nada, hasta aquí ya hemos llegado. Si ven que no estoy subiendo a este canal ya, es porque me decidí a abrir otro canal que tenga más fluidez, que no me limite, ¿no?, a temas a tratar de las escrituras, y que sea un tema o temas o canal abierto para todo aquellos que quieren escuchar la historia o la Biblia, o la historia, ¿no?, detrás de la Biblia. Bueno, saludo, nos veremos.